Berretín. Una obsesión, un capricho, una esperanza acariciada sin fundamento racional. Eso es un berretín. De origen genovés, donde berretín alude a una especie de gorro o sombrero. La creatividad popular nombró así a los deseos intensos que llevamos en la cabeza. Radioficción. Por las noches. Les voy a hacer una pregunta de esas sencillitas. Esas por un peso y medio. Sí, todo por un peso, por sí, 2 pesos. Las sencillas. Las sencillas. ¿Para las malas acciones hay castigos? Depende de que llames mala acción. ¿Y para las buenas acciones hay castigo? Eso es lo que me dio vueltas en la cabeza, no sé a qué hora de la madrugada, y dije, es cierto, hay castigo para las malas acciones, pero también para las buenas acciones. Y depende de esa acción. Depende de la mirada del otro, qué es lo que sintió, porque uno puede estar lleno de buenas intenciones y el otro puede tomarlo como algo que lo afectó y lo afectó mal. Sí. No, pero una acción y concreta. Hablemos de una acción concreta. Yo hago algo y puede ser interesante o bueno, entre comillas, para alguien, y para otra persona, no sé, que mine sus intereses y no sea... Sí, pero... En ese caso podría haber un castigo. Claro, pero vos decís las intenciones. Una cosa es lo que uno intenta hacer y otra cosa es lo que uno hace, pero absolutamente convencido en un 100% de que lo que está haciendo es correcto. Claro, y que no espera un castigo a cambio. No, claro, por supuesto. Pero por eso digo, tiene que ver con la percepción del otro, cuán afectado está por esta buena acción que uno puede hacer. Pero ¿cómo es que uno se equivoca tanto? ¿Cómo es que uno la chinga tanto? El comisario Salvo Montalbano llegó a la estación de Palermo de mal humor. Su malestar se debía a que se había enterado tarde de la doble huelga de aviones y barcos y, para ir a Roma, solo había encontrado una litera en un compartimiento de segunda para 2 personas. Lo que significaba, en pocas palabras, una noche entera con un desconocido dentro de un espacio tan asfixiante que una celda de aislamiento resultaba más cómoda. Además, Montalbano nunca conseguía conciliar el sueño en el tren, aunque tomara somníferos hasta el límite del lavado gástrico. Para pasar las horas, llevaba a cabo un ritual que únicamente era posible si estaba solo. Consistía en acostarse, apagar la luz, encenderla apenas media hora después, fumar medio cigarrillo, leer una página del libro que se había llevado, apagar el cigarrillo, apagar la luz y 5 minutos después repetir la misma operación, y así hasta la llegada. Si no estaba solo, era absolutamente indispensable que el compañero de viaje tuviera unos nervios a toda prueba y un sueño pesado como el plomo. A falta de tales requisitos, la cosa podía acabar a bofetadas. La estación estaba tan llena de viajeros que parecía el primer día de agosto. Eso malhumoró aún más al comisario, perdida la esperanza de que la otra litera quedara vacía.
Junto a su vagón había un individuo vestido con un overol azul sucio que tenía una plaquita con su nombre en el pecho. A Montalbano le pareció un changador, raza en vías de extinción, porque ahora existen los carritos y el viajero pierde 1 hora antes de encontrar uno que funcione. Deme el boleto. Le dijo amenazador el hombre del overol. ¿Por qué?, preguntó desafiante el comisario. Porque hay huelga de inspectores y me han dicho que lo sustituya. Estoy autorizado a abrirle la litera, pero le advierto que mañana, por la mañana, no puedo prepararle café ni traerle el diario. Montalbano se malhumoró aún más. Lo del diario pase, pero sin café estaba perdido. Peor no se podía empezar. Entró en el compartimento. Su compañero de viaje todavía no había llegado. No había equipaje a la vista. Apenas tuvo tiempo de dejar la maleta y abrir la novela policial que había elegido, sobre todo por su grosor, cuando el tren se puso en movimiento. Mira si el otro cambió de idea y no subió. El pensamiento lo alegró. Después de un trecho, el hombre del overol se presentó con 2 botellas de agua mineral y 2 vasos de papel. ¿Sabe dónde sube el otro señor? Me dijeron que compró el boleto en Mesina. Se consoló. Por lo menos podía estar en paz durante más de 3 horas, que era lo que empleaba el tren en hacer el recorrido de Palermo a Mesina. Cerró la puerta y siguió leyendo. La historia que narraba el libro lo enganchó de tal manera que cuando se le ocurrió echar una mirada al reloj, observó que faltaba poco para llegar a Mesina. Llamó al hombre del overol, se hizo preparar la litera, le había tocado la de arriba, y en cuanto el camarero hubo acabado se desvistió, se acostó y siguió leyendo. Cuando el tren entró en la estación, cerró el libro y apagó la luz. Cuando entrara el compañero de viaje, fingiría estar dormido. Así no habría necesidad de intercambiar palabras de cumplido. Sin embargo, después de interminables maniobras hacia adelante y hacia atrás, cuando el tren finalmente embarcó en el transbordador, la litera inferior seguía vacía. Montalbano empezaba a dejarse arrastrar por la satisfacción cuando, una vez atracado el barco con una sacudida, se abrió la puerta del compartimento y el viajero hizo su temida entrada. El comisario, debido a la escasa luz procedente del corredor, tuvo tiempo de entrever a un hombre de baja estatura, cabello cortado al cepillo, envuelto en un abrigo largo y pesado y con un portafolios en la mano. El pasajero olía a frío. Evidentemente había subido en Mesina, pero había preferido permanecer en la cubierta durante la travesía del estrecho. El recién llegado se sentó en la litera y no se movió. No hizo el menor movimiento ni encendió la luz pequeña, la que permite ver sin molestar a los demás. Permaneció sentado e inmóvil más de 1 hora. De no haber tenido una respiración pesada como después de una larga carrera de la cual es difícil recuperarse, Montalbano habría creído que la litera inferior continuaba vacía. Con la intención de que el desconocido se sintiera cómodo, el comisario fingió dormir y empezó a roncar un poco, con los ojos cerrados, pero como hace el gato que parece dormido y en realidad está contando las estrellas del cielo de una en una. De pronto y sin darse cuenta, se durmió de verdad. Nunca le había sucedido.
Se despertó con un escalofrío. El tren se había detenido en una estación. Paola, le informó una voz masculina desde un altavoz. La ventanilla estaba completamente bajada y las luces amarillas de la estación iluminaban discretamente el compartimento. El compañero de viaje seguía envuelto en el abrigo y ahora estaba sentado a los pies de la litera, el portafolios abierto encima de la tapa del lavabo. Leía una carta y acompañaba la lectura con un movimiento de los labios. Cuando acabó, la rompió a conciencia y dejó los pedacitos junto al portafolios. El comisario observó que el montón blanco formado por las cartas rasgadas era bastante alto. Si aquella historia duraba hacía rato, él había dormido 2 horas más o menos. El tren se movió, tomó velocidad y cuando estuvieron fuera de la estación, el hombre se levantó, tomó con ambas manos la mitad del montoncito y lo hizo volar fuera de la ventanilla. Repitió el movimiento con la mitad que quedaba y luego, tras un momento de indecisión, levantó el portafolios todavía parcialmente lleno de cartas para releer y romper, y lo lanzó por la ventanilla. Montalbano observó que aspiraba por la nariz y comprendió que aquel hombre estaba llorando, porque luego se pasó la manga del abrigo por la cara para secarse las lágrimas. Después, el compañero de viaje se desabrochó la pesada indumentaria, sacó del bolsillo posterior de los pantalones un objeto oscuro y lo lanzó fuera con fuerza. El comisario tuvo la certeza de que aquel hombre se había librado de un arma de fuego. El desconocido volvió a abrocharse el abrigo, cerró la ventanilla, corrió la cortina y se echó en la litera como un peso muerto. Comenzó a sollozar sin freno. Montalbano, incómodo, aumentó el volumen de su falso ronquido, un bonito concierto. Poco a poco, los sollozos se fueron aplacando. Venció el cansancio, o lo que fuera, y el hombre de la litera de abajo cayó en un sueño agitado. Cuando notó que faltaba poco para llegar a Nápoles, el comisario bajó por la escalerilla, encontró a tientas la percha con la ropa y se vistió en silencio. El compañero de viaje, siempre envuelto en el abrigo, le daba la espalda. A Montalbano, sin embargo, le dio la sensación de que estaba despierto y no quería darlo a entender, como él mismo durante la primera parte del viaje. Cuando se inclinó para atarse los zapatos, Montalbano observó que en el suelo había un rectángulo de papel blanco. Lo recogió, abrió la puerta, salió rápidamente al corredor y cerró a sus espaldas. Era una tarjetita postal y representaba un corazón rojo rodeado por un vuelo de blancas palomas bajo un cielo azul. Estaba dirigida al contador Mario Urso, calle de la Libertad número 22, Patti, provincia de Messina. Un texto de 5 palabras. Te recuerda siempre con amor, y la firma Anna. El tren no se había detenido bajo la marquesina y el comisario corría desesperado por el andén en busca de alguien que vendiera café. No encontró a nadie. Llegó jadeando al vestíbulo central. Se quemó la boca con 2 tazas, una tras otra. Se precipitó hacia el kiosco y compró el diario. Tuvo que echar a correr otra vez porque el tren volvía a ponerse en marcha.
Se quedó en el pasillo para recuperar el aliento y luego empezó a leer precipitadamente las noticias policiales, como hacía siempre. Enseguida se fijó en una noticia procedente de Patti, provincia de Messina. Unas cuantas líneas, tantas como el hecho merecía. Mario Urso, un estimado contador cincuentón, al sorprender a su joven esposa Anna Foti en actitud inequívoca con R.M. de 30 años, que estaba vigilado por la policía, la había matado con 3 disparos de pistola. R.M., el amante, que anteriormente se había burlado en público del marido traicionado, no sufrió heridas, pero se encontraba en el hospital debido a la impresión sufrida. La policía y los carabineros seguían buscando al asesino. El comisario no entró en el compartimento. Permaneció en el corredor fumando un cigarrillo tras otro. Luego, cuando el tren avanzaba muy lento bajo la marquesina de la estación de Roma, se decidió a abrir la puerta. El hombre, siempre con el abrigo puesto, se había sentado en la litera, los brazos alrededor del pecho, el cuerpo sacudido por largos escalofríos. No veía, no oía. El comisario cobró ánimos y entró en la densa angustia, la palpable desolación, la visible desesperación que llenaban el compartimento y lo teñían de un color amarillo putrefacto. Tomó la maleta y luego dejó con delicadeza la tarjeta en las rodillas de su compañero de viaje. «Buena suerte, contador», susurró. Y se mezcló entre los viajeros que se disponían a bajar. Radioficción. Por las noches. Porque desconocemos a veces el otro, el que puede decir que, bueno, no quiero hablar más con vos de pronto porque vos lo que hiciste a mí me perjudicó. Y uno cuando lo hizo, no lo hizo con la intención de perjudicar a nadie. Porque creo que uno a veces tiende a pensar mucho lo que va a hacer y lo que va a decir, pero a veces las circunstancias hacen que uno se deje fluir y tome una actitud o haga una acción, y el otro, esa acción que uno cree buena, que uno cree es positiva, al otro lo afectó y lo afectó mal. Entonces, desde esa persona que se siente afectada, hay una reacción que podemos llamar castigo si querés, pero hay una reacción que no es la que nosotros esperamos. Acepto el planteo que haces. Ahora, ¿por qué uno se siente mal después? Porque, de hecho, si uno comprende y racionaliza lo que vos estás planteando, uno no debería sentirse mal. No Sin embargo, uno se siente mal. Claro, porque siempre creo que buscamos la aceptación del otro. Estamos esperando a que nos acepten. Entonces, el sentirse rechazado, y uno dice, pero si yo actué desde mi mejor lugar, ¿por qué esta persona ahora me rechaza? Si mi intención no fue más que desde la bondad, desde la entrega, desde querer colaborar, vamos a decir así. Pero claro, no sabemos a esa persona a la que nosotros entregamos nuestra buena voluntad, tiene una historia que desconocemos y hace que eso en particular lo afecte, le mueva cierta parte de su emoción que lo lleva a lugares desagradables.
Creyó que mezclándose entre la confusión de la ciudad, encubierto por la multitud, aquel hombre lo perdería de vista. Lo buscaba. No recordaba bien por una traición o quizá por una deuda. Deseó volver a su casa, pero reflexionó. Eso lo haría dentro de algunos días, cuando tuviera la certeza de que el otro no lo acechaba. Recorrió algunos bares donde pudiera pasar la noche, pero no se sentía seguro, prefirió la intemperie. Conocía la ciudad bastante bien y acaso el Parque de la Conquista le serviría de refugio. En el interior de una gruta artificial que los perros habían ganado a los enamorados, intentó descansar un poco. Lo sobresaltaban los olores y los aullidos lobunos, pero eso no fue lo que más lo perturbó. Oyó que alguien se acercaba. A pesar de la oscuridad y la niebla, lo dedujo. Era un hombre alto y de tez pálida, de ojos pequeños y ligeramente cercanos a la nariz, cuya sombra se proyectaba como un garfio. Salió por la otra entrada de la gruta y tomó al azar por la avenida de los árboles. Siempre creyó que la marcha del otro era más veloz que la suya, aunque lo esperanzaba, en verdad lo enloquecía, que aún no lograra alcanzarlo. Pensó en correr, no lo hizo. Temió que ello encendiera el brío de su verdugo y, al copiar el arrojo, precipitara la captura. Varias veces intentó perderse en alguna esquina, pero lo tuvo cada vez más cerca. Una única vez volteó la cabeza para verlo y lo que vio le resultó horrible. Aquel hombre parecía tener heridas muy profundas en la frente y sus ojos, que antes le habían parecido únicamente pequeños, ahora sabía que sufrían de alguna enfermedad lacerante. Comenzó a correr. Lo que había temido sucedió. El otro empezó a correr. Se arrepintió de haber traicionado o prolongado indebidamente un pago, pero no lograba identificarse con hechos semejantes. Amparó entonces la posibilidad de que eso fuera la excusa para explicarse lo que le ocurría. En verdad, no sabía por qué lo estaban persiguiendo. Oyó una voz grave que le ordenaba detenerse, volteó otra vez la cabeza y vio que el otro no podía abrir la boca, que una extraña mucosa se lo impedía. Lo que había oído, quizás, era tan solo la respiración brutal y ronca. Pensó si todo aquello no era una horrible pesadilla en la que un hombre sin motivos pretendía darle alcance, pero entendió que esa plena conciencia del sueño hubiera bastado para cancelarlo. De todos modos, sacudió su cabeza para despertar. El otro lo seguía persiguiendo. Comenzó a sentir el cansancio de las piernas, la agitación, la cercanía de su propia muerte. Al doblar en otra esquina, se encontró nuevamente en el Parque de la Conquista. Estaba seguro de que huía en círculo y que ya no podría escapar. La desesperación lo había llevado nuevamente a la gruta. Allí, en la penumbra, vio de manera inequívoca el último avance del perseguidor, ahora algo más fornido, con el rostro más atroz. Tapó su cara para no ver la forma violenta de su muerte, pero no sintió el golpe. Cuando abrió los ojos, vio que estaba solo y que empezaba a amanecer. De haber seguido con vida, hubiera comprendido que no había sido él, sino el otro, el que había estado soñando perseguir a un hombre. Radioficción por las noches. Eso lo entiendo.
Claro, Lo que no porque entiendo es después, por qué uno se siente porque mal. uno se siente mal, porque en realidad cuando uno obra de buena acción no quiere que el otro se sienta mal. Y si ves que el otro te rechaza, no te habla, te ignora, ahí es donde nos sentimos heridos, porque nos sentimos ignorados, porque ahí hay una cuestión del ego lastimado. Sí, es completamente el ego. Yo más que la buena intención, bueno, en general siempre tenemos buenas intenciones, estamos llenos de buenas No intenciones. siempre, no, Hay no personas que no siempre. son tan bien intencionadas. Claro, No, claro. No, hasta incluso uno mismo. ¿Con qué gente se juntan ustedes? No Pero hay de entiendo. todo, como dicen en Bueno. la viña del ¿Conmigo? Señor. ¿Alguien tiene algo para decirme? A veces actuamos libremente y recibimos el castigo del otro. Eso me parece que es peor, mucho peor que cuando hago las cosas bien. A mí me duele, estoy diciendo acá públicamente, pero a mí me duele cuando hago algo libremente para reafirmar mi libertad o porque quiero hacerlo y de repente eso afecta a alguien o alguien me mira mal o recibo una reprobación o esto de que me ignoren, lo que sea, ¿no? Mucho más que si es una buena intención. Yo creo que cuando vos haces las cosas desde el corazón, con una buena intención, si el otro se lo toma mal, y bueno, se lo toma mal. El tema es cuando me parece como que querés reafirmar tu libertad, por lo menos a mí me pasa eso. Ahí es cuando más me duele, tal vez, el rechazo del otro. A veces Violeta se pone de espaldas. No la ves, pero está ahí, con sus labios pintados rojo furioso. De espaldas a la ciudad, ella imagina un destino de fiera agazapada, de felino que trepa sobre el filo de la noche. Violeta husmea en la basura, en las bolsas mugrientas. Inaugura en cada crepúsculo el hálito sumiso del hambre, la mansedumbre de lo que no fue. Compañera de la noche, ella se acurruca en el porche de un edificio de lujo para que la luna la bese en la distancia, esquiva, reconcentrada, iluminada de desolación con la marca de la muerte. Una gata en celo arquea su lomo frente a Violeta y una multitud de estrellas se avecina junto al agua oscura del cordón de la calle. La canaleta exuda un simulacro de navegación, los excrementos de la ciudad. La mierda que quieren ocultar en la luz del día iza sus velas en la noche. Esa singular embarcación emprende el viaje solitario hacia la esquina muda y desemboca en un mundo siniestro donde media docena de ratas roen desechos que las justifican. Violeta se acurruca contra el vidrio iluminado. Un hombre ruge desde adentro. La voz rebota contra la puerta como fauces acechantes. El hombre la observa. Se agazapa. Lleva un bastón pegado a su cadera y una gorra como de policía. Ahora el hombre levanta su mano hacia ella. ¿Una garra voraz o es la luz poderosa que confunde las realidades? La realidad, Violeta, un animal salvaje que te levanta la pollera, que merodea tus muslos con su lengua áspera,
que escarba aquello que oculta tu pudor y que puja y se enciende ante tus piernas abiertas. La realidad. Ese hombre de ojos hambrientos que te hace señas, que amenaza con saltar sobre el picaporte para lanzarse sobre vos, Violeta, muda, límpida, inofensiva en el umbral. Ella intuye que en cualquier momento deberá levantarse, que las intenciones de él no se limitan a la mera intimidación. Violeta deberá recoger bártulos y desesperanzas y cruzarse al amparo del Parque Las Heras. Son horas rotas, Violeta. Nada que hacer, nada que ver. Nada en donde desmoronarse ahora. Madrugada extraña, solitaria, extrema. La luna gira, un espejo en la soledad de los cuerpos que deambulan a estas horas. La pareja que se sienta en el banco, el sabor de sus besos, la voracidad de sus caricias te traspasa. El tipo que pasea el perro en la negrura desolada. Una botella que grita su vacío. Solo ella, Violeta. La luna, la calle, las migajas de sueño. Lo sucio, lo bello. Nada. Violeta, recostada en el pasto de cara al cielo, no ve al tigre que se acerca, no huele su hedor de selva. El tigre, sigiloso, relamiéndose entre maldiciones, sube por Salguero. Deja atrás la placa que conmemora a Valle. Tiene a tiro a Violeta. Corre, sediento de sangre y de vida, se arroja sobre esa presa que no lucha, que se entrega con una convicción que ni ella misma entiende. Y el tigre la cubre con su lengua, con sus patas, con su cuerpo de tigre, con sus rayas borgianas que nombran el universo entero. Y luchan ahora. Ahora sí. Ahora le hierven a ella las entrañas, el instinto de supervivencia. Y el calor de la sangre acude a los poros de la piel, a la boca de Violeta, a los pelos de punta del tigre. Es noche de luna. Debió presentirlo, debió darse cuenta, pero es tarde. Ya el tigre ha saciado su hambre, su sed de carne y alma. Violeta, con la noche, con la luna, recoge sus bártulos y su desesperanza, sola en el pasto, aguarda. Se duerme. Sueña. Sueña que está viva, que su corazón late, que es de día, que el sol se alza entre los edificios y que la noche está allá lejos, muy lejos, en donde un tigre la devora. El tigre sigiloso, relamiéndose entre maldiciones, sube por Salguero. Radioficción por las noches. Vos decís que te hace mal que el otro se ponga mal en determinadas circunstancias. Claro, cuando tiene que ver con la libertad, en mi caso. Ahí va. Porque si yo tenía una buena intención y después se fue todo
y accioné y salió todo mal, o el otro se lo tomó mal. Pero si el otro te dice, sabes que tu intención es buena, pero me hace daño por esto, por esto, por esto. Entonces vos decís, yo que sabía de tal cosa, o yo que sabía de tal otra, discúlpame. No, está bien. Y ahí queda todo, y queda todo bien. Sí, Ahí eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Sí. Pero ¿por qué el otro reacciona mal y uno se siente mal? Porque dice, invadí zonas no visibles, zonas oscuras, que las tenemos todos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, cuando uno logra que el otro se sincere, uno también se sincera y queda ahí y se extingue y está todo perfecto. Sí, nos ha pasado muchas veces acá entre nosotros. Claro, pero entonces, ¿cómo hacemos? O sea, bueno, es volver a lo de siempre. La famosa frase, el camino al infierno está plagada de buenas intenciones. De buenas intenciones. Sí. Es real, es absolutamente real. ¿Cómo hacemos? ¿Qué deberíamos hacer más que nada? Y creo, ahí estoy con vos, cuando sale del corazón, y bueno, uno se hace cargo de lo que venga después. Sí, un amigo ¿No? Sí. me dijo un día, él está en el budismo, y me dice, cuando uno hace algo desde el corazón, no tiene por qué pedir perdón. A mí me quedó eso muy, digamos, presente y he reflexionado sobre ese punto, pero también a veces el corazón se equivoca. Pienso otra vez en esto de la libertad. Cuando hacemos para nosotros mismos, ahí no hay que pedir perdón. Porque primero tengo que pensar en quien más amo, que es a mí, y digo, si a mí me hace bien, si al otro no le hace tan bien, o sea, primero tengo que ver por mí, o primero tengo que ver por el otro. Ese es el punto. De pronto uno no es que lo haces por vos, sino que lo haces por el otro, y el otro se siente lastimado. Entonces, la idea es, si uno lo hizo desde el mejor lugar, Ahí sí puedes pedir perdón. sí, y estaría bueno que el otro supiera perdonar. Sí, y nosotros El tema no, es que no siempre existe ese perdón. y no Y creer ahí es que- donde que nosotros nos sabemos. sentimos mal. Mi amigo Rosselli, el Tano, no sé si lo ubica, señora, murió el 24 de septiembre de 1992. Me acuerdo bien de la fecha. No porque yo llore a efemérides, sino porque es la misma fecha de la muerte de mi tía Esplenia, que no tenía nada que ver con el Tano Rosselli y que nunca hubiera podido tener nada que ver porque eran completamente distintos, dispares y opuestos y antagónicos, como no se verá a medida que transcurra esta narración. Decía, señora, que mi amigo Rosselli murió hace una punta de años. Lo que son las cosas. La semana pasada, para ser exacta, el martes de la semana pasada, me lo encontré en el Café Lucius, al que voy puntualmente los martes y los jueves cuando salgo de lo de la masajista. Yo entro, señora, al café, y Raúl, el mozo, que ya es como de la familia, o mejor dicho, yo soy ya como si fuera de la familia de él, gastronómico de raza y todo como es, me pregunta, ¿lo de siempre? Y yo hago que sí con la cabeza, y él asiente, y yo me siento, y abro página 12, y él me trae un café y una palmerita y un vaso de agua y edulcorante. Voy, entro. El martes pasado, digo, señora. Y lo veo a mi amigo Rosselli sentado a una mesa cerca de la ventana tomándose un cortado. Me gusta encontrarlo, lo juro, señora, me gustó. ¿Cómo no me iba a gustar encontrarlo con lo compinches que habíamos sido hasta que vino la que te dije, esa, la pelada? Y se lo llevó y yo me quedé en banda.
No que me haya quedado sola en el mundo. Vamos, eso sí que no, señora, porque cuando una tiene marido y también ex marido, que ya a los tantos años de separada, el ex viene a ser como un cuñado. Marido, decía, ex marido, 4 hijos y una hija, hermana soltera que vive con una, con cuñada viuda que vive en la casa de arriba, muchacha que hace años que está, y ella sí que es como de la familia de una, tía en el geriátrico a la que una va a visitar todos los fines de semana, aunque la pobre ni cuenta que se da. Cuando una tiene todo eso, difícil que pueda asegurar con la frente alta que está sola en la vida. Pero me gustó encontrarlo, le juro, señora. Me gustó porque uno extraña a los amigos cuando se mueren, cuando se van. Se me fue, dijo la de la panadería, cuando al marido le dio eso que revienta en el cerebro. Se me fue. Y yo creí que se le había ido con la pelirroja, que es la hija de Juana, la modista, y a la que el chanta del marido le echaba cada mirada de fuego cuando iba a comprar el pan los días de semana, y el pan y la factura los domingos, que no sé cómo no se le chamuscaba todo, y la levadura y el mejorante que le ponía al pan no le salía chorros por las costuras de la bolsa que ella llevaba y que decía pan, P-A-N, en letras verdes y con una espiga amarilla bordada al lado. Y como entendí eso, señora, le dije, caramba, doña Paula, pero así es la vida, así están las jóvenes, usted vio. Ya no hay respeto, se han perdido los valores. Ella me miró como espantada y yo tardé en darme cuenta, pero cuando me di pensé, ¿cómo arreglo el papelón? Y la abracé, y con el abrazo, ¿qué hace una viuda decente, Contésteme a eso, señora. Eso mismo. Se pone a llorar. Lloramos las dos un rato y quedé como una reina y no como una papelonera. El Tano Rosselli no se me fue. Se lo llevaron. Se lo llevó la que te dije, que mejor es no nombrarla, no sea que aparezca. Mejor como si no existiera. Vino y se lo llevó así, señora, como si no le diera ningún trabajo, y yo me quedé con la boca abierta cuando me lo dijeron que fue la Nelly. «No puede ser», dije, y ella me dijo, «Es». Pero es que yo no decía que no podía ser, sino que ahí mismo, en el instante, me dio por pensar, ¿pero cómo? Eso quiere decir que no lo voy a encontrar 2 y hasta 3 veces por semana cuando yo salgo de la oficina. Que no me va a decir hola, ni me va a convidar con un cafecito en el Lucius. Ah, sí, porque siempre hemos sido clientes del Lucius. Eso quiere decir. Me costó darme cuenta de que era eso justamente lo que quería decir la Nelly cuando me dijo, ¿sabés que al Tano Rosselli lo encontraron muerto esta mañana? Me llevó 1 año, 1 año y medio más o menos darme cuenta. Y entonces, ¿cómo no me iba a gustar encontrarlo? Dije, ¡ay, menos mal! Al fin lo veo de nuevo. Pero mírenlo, si está como siempre. Es decir, digo, señora, no lo dije, pero era como si lo dijera. Porque, ¿cómo habla una de un muerto? En fin, depende. Si es un muerto reciente, si están apenas trayendo las coronas mientras los hijos y las nueras las cuentan a ver la de quién o la de quienes faltan, amarretas de porquería, una se va para un costado y habla del muerto en voz baja con alguien
que no es necesario que sea un amigo o una amiga, porque la que te dije ya se sabe. Nos iguala a todos, tal como los guardapolvos que instituyó Sarmiento nos igualaban cual blancas palomitas, ya que nadie sabía lo que había abajo, que viene a ser la quinta esencia de la democracia y la antidiscriminación. Pero si es un muerto de hace pocos meses, se habla de él en voz alta y con unas risitas que están permitidas porque una se acuerda, esta vez sí con amigas y o amigos, de las cosas que hacía, de aquella vez que se equivocó y en vez de alcaparras dijo almorranas, de cuando iba a la escuela con alguien que está en el grupo, de cuando trató de levantarse una minita que resultó la hija de un amigo. En fin, una se acuerda de esas cosas, señora. Y si es un muerto de hace mucho, ya nadie se acuerda de él, salvo la viuda para la efemérides, si es que no se ha vuelto a casar y hasta es posible que llore. Yo me acordaba del Tano Rosselli, señora, y eso que no soy su viuda ni nadie de él, salvo amiga, que es un buen título. ¿Qué quiere que le diga? Por eso me gustó tanto verlo en el Lucius. ¿Le habrán dado permiso?, pensé. Pero enseguida pensé que bueno, ¿y a mí qué me importaba? Pensé que lo que sí me importaba era que estaba ahí, en el café, y que íbamos a poder charlar como siempre. De modo que me acerqué y le dije, «Hola». Yo le dije «hola» antes de que él me lo dijera a mí, que era como hacíamos siempre. Le dije «hola», supongo que de miedo a que él no me lo dijera primero, porque con los muertos una que sabe. Él levantó la vista del cortadito que ya tenía por la mitad, me sonrió y me dijo «hola, ¿pero qué haces? Vení, sentate». ¡Qué suerte!, ¿no? ¿No le parece, señora, que fue una suerte? Las cosas podrían haber sido muy distintas y hasta podrían haber sido, no sé, señora, horribles o feroces o salvajes o impredecibles o incluso catastróficas. Pero no. «Hola», le dije. Y él me dijo «hola, ¿pero qué haces? Vení, sentate». Raúl, que me había visto, preguntó «¿lo de siempre?». Y yo hice que sí con la cabeza, y él asintió y fue a buscar mi café, pero claro, yo no desplegué página 12 porque ahora lo tenía mi amigo Rosselli del otro lado de la mesa, que es mucho más atractivo que tener un diario encima de la mesa. «Estás igualito», le dije. Y él me dijo que no veía por qué iba a estar distinto. «Vamos», le dije. «La gente se muere y al ratito nomás empieza a cambiar». Él me dijo que esas eran pavadas de viejas y que yo no era vieja, así que mejor me dejara de hablar de lo que no sabía. Mi amigo Rosselli y yo éramos así, señora. Siempre estábamos como empujándonos, como diciéndonos «cállate vos, ¿qué sabés? Pero míralo a este, ¿qué te crees que sos?». Y todas esas cosas cariñosas, pero un poco ásperas, bruscas, ¿no? Como para no tener que confesar que estábamos contentos cuando estábamos juntos. Pero no hay que malinterpretar, señora, porque era eso nomás, de conversar, de decir cosas acerca de otras cosas que nos gustaban o no nos gustaban a los dos. Y por eso me dijo que me dejara de decir tonterías. Yo protesté y le dije «pero si todo el mundo sabe que a los muertos les siguen creciendo las uñas y el pelo», le dije. Y él me preguntó si yo había esperado encontrármelo peludo, barbudo, bigotudo, con los pelos del pecho apareciéndole entre los ojales de la camisa y con las uñas como de mandarín chino.
Tuve que reírme, señora. ¿Qué otra cosa iba a hacer sino reírme, imaginándomelo a mi amigo Rosselli como a Fumanchu peludo? No, le dije. Para empezar, no esperaba encontrarte, pero sabete que estoy encantada. Y para seguir, siempre supe que ibas a estar como siempre en donde estuvieras. Y él dijo que por ahora estaba en el Lucius, que era uno de los lugares que más le gustaban. Y en eso llegó Raúl, con el café, la palmerita, el edulcorante y el vaso de agua, y dijo que qué bien, que el Lucius tenía clientes que apreciaban el lugar y que así daba gusto. Raúl se fue y mi amigo Rosselli dijo que a los muertos no les crecen ni el pelo ni las uñas, y yo dije, pero che, terminala. En vez de contarme algo interesante, resulta que te pones maniático con eso del pelo y las uñas. Él dijo que bueno, y me preguntó por Gloria. Sonamos, dije. Y no es que Gloria haya sido tan importante para el Tano Rosselli, pero es que dicen, por lo menos dicen, señora, pero a mí no me consta, que él le anduvo detrás y que hasta intentó que fueran novios. De eso hace bastante, le garantizo, pero que ella meta hocicar nomás, sin decidirse, hasta que un día apareció con eso de que se casaba con Mellini, el de la ferretería, que después no se casó con él y parecía que se quedaba soltera. Y a eso de antes de los 40 fue y enganchó a su actual marido, que tiene más guita que los ladrones, que es mucho decir en estos tiempos, señora. Pero en el intervalo entre que terminó con Mellini y se pescó al ricacho, mi amigo Rosselli se hizo sus buenas ilusiones y no hacía más que hablar de ella. Al final, el que se quedó soltero fue él, y yo no sé. A lo mejor si hubiera estado casado, digo, quién sabe. La mujer lo hubiera visto descompuesto y hubiera llamado a Eco, y quién sabe si el Tano se hubiera muerto. Son imaginaciones, señora, lo reconozco, y lo que está hecho, hecho está. Pero una no puede dejar de pensar. Dígame si no tengo razón. Le dije que Gloria estaba bien y que hacía mucho que no la veía. Y le pregunté, ¿y qué tal? ¿Qué haces allá? Él quiso saber que allá, ¿dónde? Y yo le dije, ¿cómo dónde? Allá en donde estés, qué sé yo a dónde se van ustedes los que se mueren, decímelo vos. Entonces él dijo que, ¿cómo entendiendo, señora? Lo que yo le había preguntado, y me dijo algo bastante raro. Pero claro, ¿cómo no van a ser raras las cosas que dicen los amigos de una que se han muerto hace ya unos años? Así que hice lo posible por no marearme, ni escandalizarme, ni asombrarme, y le dije, «¡Pero qué bien!». Y agregué, «¿No te aburrís?». Me dijo que no, que aburrirse, lo que se llama aburrirse, no. Por supuesto que no. Y entonces yo me jugué, señora, y le pregunté si no extrañaba. Él me contestó con otra pregunta, que es algo que yo siempre supe que era mala educación, pero a los muertos una les perdona. Me preguntó que extrañar qué, y yo le contesté con toda sinceridad y bien de frente, extrañar estar vivo. Me dijo que no, que de ninguna manera, que estaba bien como estaba, y en donde estaba, ese lugar raro. Y yo, ya que estábamos en tren de confidencias, le dije que yo a él lo extrañaba. Entonces él se sonrió y lo llamó a Raúl y le dijo que cuánto era. Le tocó a Raúl sonreírse con esa sonrisa torcida que tiene y dijo, che, ya te olvidaste, 1.20. Así que mi amigo Rosselli sacó 2 monedas de 1 peso y una de 50 y se las dio. Y Raúl dijo, gracias, chao, vuelvan por acá.
Nos levantamos y salimos. Afuera estaba chispeando y yo dije, se ve que se viene el otoño. Y el Tano me dijo que a él, francamente, no le importaba. Y al llegar a la esquina me dijo que tenía que irse. Mire, señora, le aseguro que me dio tanta lástima que casi lloro. Me dio mucha más lástima que cuando la Nelly me había dicho, ¿sabés que al Tano Rosselli lo encontraron muerto esta mañana? Porque claro, ahora yo ya sabía lo que era eso de no encontrarlo a la salida de la oficina. Le dije, pero che, no te vayas, quédate. Y él me dijo que si yo me creía que todo era soplar y hacer botellas. Le dije, no, pero creo que todo es coser y cantar. Nos hizo tanta gracia eso, señora, pero tanta gracia, que nos pusimos a reír a carcajadas ahí en la esquina, y la gente pasaba y nos miraba, y seguro que pensaba que estábamos totalmente locos. Cuando nos secamos las lágrimas, me dijo que se le estaba haciendo tarde, que se iba. Le dije, bueno, y nos dimos un beso. Se fue, señora, y ¿usted quiere creer? No le pregunté si iba a volver. Radioficción por las noches. No creer que sabemos qué es lo mejor para el otro, porque muchas veces no lo sabemos, por más que tengamos excelentísima intención. Por eso es mejor quedarse en el molde y esperar que nos pidan, y para poder obrar desde lo que el otro realmente necesita y no nosotros creyendo que sabemos lo que necesita, accionar y después... Sí, por eso digo que algo para reflexionar. Muchas veces hacemos cosas de metidos, de decir, ay, bueno, esto con la mejor intención. ¿Sabes cuál es el ejemplo? Me da la impresión de que puede encajar aquí. A ver. Es cuando vemos a alguien sentado en la puerta de entrada a algún lugar y lo miramos y sabemos o percibimos que necesita algo y por ahí le acercamos un billete. En lugar de preguntarle, ¿qué necesitas? Claro. Uh-huh. Aunque uno se da cuenta, si tiene la latita ahí y tiene... Pero acercarse y preguntarle es reconocer la necesidad del otro. Esa propia necesidad se ve reflejada en el otro y el otro ve, a su vez, hay un intercambio de necesidades. O preguntar si necesita algo el otro. Claro. Evidentemente, si uno ve a alguien y percibe que puede llegar a necesitar, también uno está necesitando dar algo. Exactamente. Entonces, percibir que uno tiene la necesidad de dar y preguntar si uno puede invadir al otro con su necesidad de dar. Entonces, hola, claro, estoy necesitada, si no, te doy cualquier cosa. Claro, exactamente. En ese caso, comunicarse, preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? ¿O me puedes ayudar vos a mí que estoy dadivoso y quiero ayudar a alguien? No sé, porque reconocer al otro como un par, dejar de mirarnos desde... Claro, porque uno presupone lo que el otro necesita. Claro, tal cual. Y accionamos en consecuencia. Ese es el tema. Radioficción por las noches. En el programa de hoy escuchamos El compañero de viaje, Andrea Camilleri. Voces, Enrique Di Masi, Paulo San Martín. La persecución, Fernando Alfón. Voces, Paulo San Martín. La noche de las fieras, Sergio Bonomo. Voces, Enrique Di Masi. Las cuentas claras, Angélica Gorodillar. Voces, Dora Sajevicas. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro email radioficcionporlasnoches@gmail.com.
www.radionacional.com.